Margarita, por la invitación que usted me ha hecho para poder participar con las experiencias de tipo quirúrgico. Más bien, la conferencia está enfocada en los signos y síntomas de alarma que debemos de tener nosotros en este tipo de tumores y tratar de llegar a un diagnóstico temprano. Lamentablemente, nuestros pacientes, en un gran porcentaje de los mismos, nos llegan con patologías hipofisiarias avanzadas. Vamos a continuar. Perdón un ratito. Bien, un segundito, por favor. Bien. Podemos, de un segundito, por favor. Quiero tratar de... Todo compartido. Okay. Voy a minimizar para poder ver. Ya, ahora sí. Entonces, ¿sí me escuchan, no? Ok. Sí, doctor. Bien. Los tumores de hipófisis, signos y síntomas de alarma. ¿Qué pasó? Un segundito. Tengo problemas. Ya, ahí. Bien, primero la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es una estructura anatómica sumamente pequeña, de un peso de 0.5 gramos aproximadamente, que la tenemos ubicada aquí, y en la cual está vecina a muchas estructuras anatómicas, como podemos observar aquí. Aquí de igual forma tiene el tamaño de una alberca. Imagínense ustedes el tamaño de una alberca. Ahora que ustedes vean una alberja, cojan una alberja y se van a dar cuenta cómo el tamaño real de la glándula pituitaria. Sus dimensiones es de 10 milímetros de ancho por 6 milímetros de longitud anteroposterior por 5 milímetros de alto. Tiene dos componentes. Un componente que se llama adenohipófisis, que es el sitio donde se produce justamente la mayoría de los tumores. Por ende, el término que hablamos nosotros de adenohipófisis. Y otro sector que es más posterior, que se llama neurohipófisis, que tiene una función muy diferente. Aquí podemos ver que la función de la hipófisis es justamente secretar un sinnúmero de sustancias estimulantes o inhibitorias que permiten regular las hormonas en todo nuestro cuerpo, comenzando con la neurohipófisis, como el caso de una hormona que se llama hormona antidiurética, como en el caso de la adenohipófisis, la prolactina, en el caso de la glándula suprarrenal, el ACTH, en el caso de la hormona de crecimiento, que regula el crecimiento tanto óseo como muscular. Tenemos también las hormonas sexuales, que regulan tanto los órganos sexuales masculinos como femeninos, y las hormonas tiroides. Es decir, una glándula tan pequeñita de 10 milímetros, ¿cómo puede tener una función tan poderosa y que regule a toda la función hormonal del cuerpo? Y está conectada a su vez con el cerebro a través de algo que se llama tallo pituitario. Los adenomas de hipófisis que estamos hablando, que corresponde a los tumores, prácticamente que son los que nacen en la glándula de hipófisis, en esa parte comentada como adenohipófisis, son tumores que pueden tener, se los clasifican de dos maneras: la funcional, que es el productor de hormonas, o no productor de hormonas. Los que llaman productor de hormonas, que pueden ser múltiple producción de hormonas o una sola producción de hormonas, y los no productores de hormonas. Interesante en este último caso, cuando nosotros escuchamos decir, no, mi tumor fue grande o fue pequeño, pero no produjo hormonas, no produjo un exceso de hormonas. Realmente, actualmente esto siempre ha estado todavía en duda, porque ahora con investigaciones inmunohistoquímicas en los estudios endocrinológicos hormonales, se han detectado en lo que supuestamente no eran productores de hormonas, son productores de hormonas. Y
pero con una incidencia o un nivel de producción mínimo. Y en el caso del tamaño, tenemos microadenomas como este, que es muy pequeñito, está dentro de la glándula hipofisiaria, que son menos de 10 milímetros. Pero podemos tener macro, macro significa grande. Tenemos mayor a 10 milímetros y ya pueden ustedes ver los diversos grados de tamaño que podemos tener aquí. Por eso se suelen considerarlos como pequeños, grandes, gigantes, incluso invasivos. Aquellos que llegan a invadir zonas ya de la base de cráneo, que pueden salir a través de la nariz incluso, o llegar a unas cavidades que están en la cara que se llaman senos paranasales, o llegar hacia arriba, hacia la parte intracerebral, a unas estructuras anatómicas no solo que desplazan el quiama o los nervios ópticos, las vías ópticas, sino que se meten dentro de unas cavidades que se llaman ventrículos. A eso se le llaman gigantes e invasivos. Y aquí tenemos nosotros una pequeña clasificación y una frecuencia. Miren ustedes que la hormona de crecimiento, que da como enfermedad de acromegalia, tiene una prevalencia del 13.3% aproximadamente en relación al global de los tumores de hipófisis. Tenemos los prolactinomas, que son los más frecuentes, 27.30%. Y también tenemos estos, los no funcionales, o los llamados células vacías o oncocitomas, que son de un 25 a un 6%. Recuerde, en estos casos, actualmente, también hay que hilar fino con respecto a si realmente son no funcionales. El diagnóstico temprano, hay que incluirlo. ¿Por qué? Porque hay una mayor posibilidad de curación de los pacientes. Es decir, no podemos llegar nosotros, o no debemos llegar a estos casos en que nos llegan a los hospitales, en la que vemos nosotros aquí con flechas rojas, la intensidad de estos tumores que nos llegan invadiendo estructuras como son las arterias que ustedes ven aquí, estas blanquitas, comprometiendo incluso hasta unas estructuras nerviosas como el tronco cerebral. No nos podemos permitir nosotros los neurocirujanos, por ende la clase médica, a que estos pacientes lleguen en estos. Por eso es importante analizar que debemos tratar de llegar a diagnóstico temprano. Miren este caso de acá, lo mismo, un tumor gigante que invade incluso, empuja al cerebro, que llega inclusive hasta la parte de las zonas hemoidales. Miren cómo compromete aquí todas las arterias alrededor. Y miren después de operarlo cómo se hace la resolución del problema al resecar totalmente el tumor, obviamente con estrategias quirúrgicas adecuadas. Vamos a seguir. Este es el mismo caso, las mismas comparaciones que podemos ver nosotros. Seguimos. ¿Qué hay que hacer para llegar a ese diagnóstico temprano? Lo que nosotros tenemos que hacer es esto, socialización de la enfermedad pituitaria. Cuando uno habla de socialización de la enfermedad pituitaria, no existe solamente una función de la parte médica, sino una función también de la sociedad como tal. Y ahí es que vienen los grupos de apoyo de pacientes, como en el caso del grupo de fundación que ustedes tienen, u otro tipo de grupos de apoyo. La información relevante que debe de dársele para detectar signos y síntomas de alarma a la sociedad. ¿Con qué? Con justamente información continua. De esa manera, la sociedad como tal estará más prevenida. Esto hay que considerarlo más o menos como cuando nosotros hablamos de una enfermedad cardíaca, los signos de una enfermedad cardíaca, de un infarto del corazón, el dolor en el corazón, considerarlo como una emergencia y tratar de detectar o una enfermedad cerebrovascular, un infarto cerebral, el adormecimiento de la cara, la debilidad de un brazo, el trastorno del lenguaje, que sean signos de alarma justamente para saber que existe o está produciéndose algo a nivel cerebral. Algo similar debemos de manejar y debemos de trabajar en la enfermedad pituitaria. Para aquellos que no han sido diagnosticados todavía, para aquellos que hay la posibilidad de detectar tempranamente el crecimiento tumoral y de esa forma resolver el problema de una manera más adecuada. ¿Y por qué no hablar de los profesionales de la salud? Educación médica continua a profesionales de salud, pero no hablo del tratamiento, no hablo solo del tratamiento, hablo antes del tratamiento, hablo de esto, de los errores diagnósticos que podemos tener. Digo esto ¿por qué? Porque generalmente el paciente con un tumor de hipófisis, en base a los signos de alarma, ¿a dónde llega? Llega al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque tiene problemas visuales. Entonces, el oftalmólogo, con su evidencia clínica,
debe de tratar de detectar tempranamente justamente la posibilidad de un tumor de hipófisis que empuja las vías ópticas. ¿Por qué no decirlo en el caso de los pediatras para los niños con crecimiento acelerado? ¿Por qué no decirlo otros profesionales? Y es aquí justamente a los que debemos hacer partícipes, como el oftalmólogo. ¿Cuántos casos no he visto o cuántos casos no se ve con diagnósticos de glaucoma inicial previa al diagnóstico del tumor hipoficiario? Es decir, el oftalmólogo dice, tiene un glaucoma y hay que tratar el glaucoma. Entonces, el análisis del campo visual es muy importante aquí. O el hecho de, a veces, en ciertas ocasiones, en pacientes de edad avanzada, no de edad avanzada, sino de cierta edad en la que comienzan a presentar problemas de la córnea. Entonces son operados por opacidad de la córnea, pero no existe en ciertas ocasiones la evidencia o digamos la suspicacia de considerar que si el paciente informa que el déficit visual o el cambio visual es lateral, no central, probablemente a la enfermedad de su córnea o del glaucoma también puede estar concomitantemente una enfermedad hipoficiaria o un tumor que esté causando la compresión de las vías ópticas. El neurólogo es ávido generalmente en diagnosticar una cefalea. Hay cefaleas o dolores de cabeza que pueden simular mucho a migrañas y no necesariamente ser una migraña. Todo dolor de cabeza que no es habitual tiene que ser investigado. Tiene que ser investigado, ¿por qué? Porque justamente estos cambios de síntomas de cefalea hace prever la posibilidad de que exista algún tipo de diagnóstico también de tumor hipoficiario. El endocrinólogo es la base de esto también. Los cambios hormonales de rutina que se pueden dar o los exámenes hormonales de rutina que se pueden dar en una mujer, en un hombre, en un niño, hace determinar justamente endocrinológicamente la posibilidad de un problema pituitario. Pediatras, también igual, y otros como los ginecólogos, famosos cambios de los periodos de menstruación, los cambios menstruales frecuentes o la ausencia de menstruación, que en ciertas ocasiones son estimuladas por parte de los ginecólogos. La investigación en estos casos también tiene que ser acuciosa para ver realmente cuál es el problema hormonal que esté ocasionando estos cambios menstruales. Y todos llegan a esto. Con el diagnóstico de tumor llega el neurocirujano. Es decir, realmente nosotros los neurocirujanos ya nos llegan los diagnósticos. Lo que tenemos que, ya nos llegan el paciente con el diagnóstico del tumor para resolverlo, o el endocrinólogo en el caso de patologías de adenomas que requieran solo tratamiento farmacológico. Y esto es lo que nosotros siempre pensamos, en que aquí, en este camino de la investigación, tiene que tratar de hacerse lo más tempranamente posible. Y es así, por ejemplo, miren un trabajo muy interesante que hablan de las estrategias de pruebas reflejas y reflexivas para la detención temprana de disfunción de hipófisis. Este fue un trabajo en el 2017 que se abarcó a casi 1.099 pacientes de algún tipo de cuadro clínico de alteraciones hormonales. De esos, se hicieron un perfil hormonal y casi 245 determinaron disfunciones hormonales hipoficiarias. Y de esos 245, haciéndose estudios hormonales más avanzados, se determinaron casi un 30 o un 35% de detección de tumores pituitarios. Miren ustedes la importancia de esto. Justamente el endocrinólogo es el puntal del diagnóstico temprano también en estos casos. Y este estudio destaca el valor clínico de la intervención del laboratorio para ayudar a la detección temprana de la disfunción de la hipófisis y puede evitar la carga de una enfermedad del tratamiento tardío. En otras palabras, de que no nos lleguen con tumores sumamente avanzados. La detección y el tratamiento temprano de la disfunción de la hipófisis reduce la morbilidad que sobreviene como consecuencia de un diagnóstico perdido o retrasado y que puede dar lugar a episodios potencialmente mortales y un aumento de la mortalidad del mismo. Ahora sí hablemos, ¿cuándo me debo de preocupar? Síntomas y signos.
y me ha parecido interesante poner este grupo de aquí, que se llama tumores silenciosos o incidentoloma. De un 20 a un 23% aproximadamente existe la posibilidad de manera incidental detectar tumores de hipófisis o quistes hipofisiarios, sin que haya ningún tipo de cuadro clínico. Es decir, pacientes que se hicieron una tomografía o una resonancia por alguna otra causa, menos por la sospecha de un tumor de hipófisis. Y se ha podido detectar esto. Imagínense ustedes cómo el porcentaje es alto en relación de pacientes con diagnóstico, con tumores o quistes intrahipofisiarios que no han sido diagnosticados. Producidos por la presión del tumor. ¿Qué significa estos síntomas? Cuando ya generalmente tenemos estos tumores, son tumores ya avanzados, son tumores grandes que vienen y producen un efecto de compresión sobre las vías ópticas. Inicialmente presenté un pequeño imagen anatómica de cómo estaba localizado la glándula y su relación íntima justamente con los nervios ópticos y el quiama óptico o las vías ópticas. Dolor de cabeza persistente, alteraciones visuales, salida de LCR. ¿Qué significa LCR? Son el líquido cefalorraquídeo, el líquido que está alrededor del cerebro. Cuando erosiona el hueso, puede erosionar también la membrana que rodea el cerebro y causar salida de líquido cefalorraquídeo. Producidos por cambios en los niveles hormonales. Pueden haber déficits, como síntomas de náusea y vómito, debilidad, sensación de frío, sudoración, trastornos menstruales, pérdida de líbido o exceso de producción de hormonas. Y ahí vienen los cambios en la fisonomía, como en el caso de la acromegalia o el gigantismo. Cambios hormonales selectivos pueden haberlos, es decir, solamente ser tumores que producen un exceso de un tipo de hormonas, pero también pueden ser tumores que producen múltiples excesos de hormonas, es decir, de varios. Se ve con ciertas frecuencias el caso del prolactinoma, a veces con la hormona con el TSH, que es la hormona de la tiroides, o puede verse con el de la hormona de la tiroides, más la hormona de crecimiento. Hay que recordar algo también que es muy interesante. En algunas ocasiones existe un paralelismo diagnóstico entre tumor de hipófisis y trastornos de la tiroides. Es decir, hemos visto casos de pacientes que llegan con el diagnóstico de tumores de hipófisis, pero que tienen ya tratamiento por un hipotiroidismo, por tratamiento por un trastorno de la tiroides. Es decir, hay esta relación, o puede haber esta relación entre tumor de hipófisis y diagnóstico paralelo también de trastornos de hipotiroidismo, trastornos de la glándula de la tiroides. Y esto también me pareció interesante, tumores de hipofisiarios familiares, porque de pronto puede existir la pregunta, ¿y estos tumores se pueden heredar? Sí, estos tumores pueden tener ciertas características genéticas, pueden tener ciertas características que permiten ser heredables. No es frecuente, pero sí pueden haber. Tal cual existen un sinnúmero de síndromes, como la de neoplasia múltiple endocrina, este complejo de carne, adenoma hipoficiario aislado familiar, que es muy raro, pero se puede presentar. Y cuando hay la presencia de estos antecedentes familiares, generalmente las características genéticas son mucho más diferentes a los tumores hipofisiarios que no son familiares. Y clínicamente son mucho más agresivos, son mucho más características de invadir, son mucho más agresivos que los otros, que los adenomas hipofisiarios no familiares. ¿Por qué el dolor de cabeza? Recuerde esto. Recuerde que el cerebro no duele, no siente. Para que tengamos ese concepto claro de creer que el cerebro duele. No, no duele. Lo que sucede es que cuando el tumor crece, comienza a empujar ciertas membranas que recubren el cerebro, que están en la base del cráneo. Si nosotros vemos esto de aquí, como una vista superior, vemos esta la glándula, vemos este el tallo pituitario y ven esta membrana que está aquí. Esta membrana es la que separa la glándula del cerebro, se llama diafragma. Y esto, cuando el tumor comienza a crecer aquí, se puede ver en estos casos. Aquí vemos el tumor gigante. Perdón. Podemos ver el tumor gigante y podemos ver cómo estos tumores empujan a esta membrana. Y es esta membrana
la que causa el dolor. ¿Por qué? Porque esta membrana tiene la inervación de un nervio que se llama nervio trigémino. Por eso tenemos los famosos dolores que podrían ser también, por eso dije al principio que el neurólogo, cuando le hablan de pacientes con dolores de cabeza tipo migrañoso o cefaleas muy intensas o tipo neuralgias, debemos de investigarlo, porque como esta membrana, al ser empujada por estos tumores, pueden acarrear ese tipo de dolor. Causa dolor que comprime. Aquí tenemos nosotros las alteraciones visuales. Aquí tenemos un dibujo claro de la glándula y esto que ustedes ven son las vías ópticas. Comprime las vías ópticas. Esta es una visión normal, vista panorámica de París, la Torre Eiffel. Y miren ustedes lo que sucede cuando hay este trastorno. No observamos lateralmente. Es decir, hay lo que nosotros llamamos, en términos médicos, una hemianopsia. Significa que la visión lateral de los campos visuales del paciente o del individuo no se observa nada y solamente observamos esto. Esto es la idea clara de lo que implica la compresión y hay veces que puede ser solamente una cuarta parte de la visión, no necesariamente toda. Y en estadios muy avanzados, obviamente, la ceguera total. Podemos tener también visión doble, cuando ya comprime otras estructuras como estos nervios que están aquí laterales a la glándula, estos nervios que están acá, pues debe haber visión doble. Podemos tener también caída del párpado, cuando imprime este nervio que está aquí arriba, que se llama oculomotor. ¿Por qué? Porque crece el tumor hasta acá y empuja este nervio. Podemos también tener cambios de la visión de color, sobre todo cuando ya la extensión de la compresión del nervio óptico está causando ya afectación, no solamente del quiasma óptico, sino del nervio óptico y por ende de la retina, haciendo cambios en la visión de color. Y la ceguera repentina, y esta ceguera repentina es la que nosotros tenemos como un clásico dolor intenso del paciente y que no ve. Y eso se llama apoplejía pituitaria, es decir, que un tumor de la hipófisis grande sangró y causó la ceguera repentina. Y miren esto, para los oftalmólogos es muy importante y para nosotros es muy importante esto, pero este es lo que más o menos tengan una idea de esto que hemos visto acá, con el ejemplo de no ver lateralmente, como se ve con la compresión del nervio óptico. Y aquí en un estudio oftalmológico, ¿cómo es el antes? Que se ve negro. Y después de la cirugía, ¿cómo recuperó? ¿En qué periodo? Esto fue el 9 de septiembre operado, del 2021. Y esto el 5 de octubre. Y fue operado el 22 de septiembre. Miren la diferencia con este estudio visual de cómo estaba el paciente antes y cómo está el paciente después. Y aquí podemos observar. Entonces, esto es del ojo derecho. Y miren el ojo izquierdo, peor todavía. No veía nada de esa pobre mujer. Y luego de la cirugía, miren cómo ya comenzó a restablecerse la visión. Entonces, es ahí la importancia. Ya quisiéramos nosotros tener pacientes que lleguen con trastornos visuales de esta forma, para darle una mejor seguridad de que estos pacientes vuelvan a la normalidad. Y aquí tenemos el clásico paciente con el tumor, el antes y el después. El antes, el tumor aquí, el después de sacar. Y miren aquí, estos son los nervios ópticos. El antes y el después. Cambio de la fisonomía, cambios hormonales. Acordémonos de probablemente el primer relato histórico bíblico de una acromegalia fue el caso de David y Goliat. Él sufrió justamente de acromegalia. Y tenemos el gigantismo. Las características de la acromegalia no necesariamente tengo que ya relatarla aquí, la mayoría la conocemos. Son características de cambios de la fisonomía progresiva. Y hay veces que la manera temprana de poder determinarlo son los cambios morfológicos, el trastorno, el problema de la voz, el problema de que el anillo no entra fácilmente a los dedos, que ya ha aumentado el calzado, que ya el número de calzado es mayor en un periodo de tiempo de 1 año a 2 años. A eso tiene que llamar mucho la atención y ahí debe de llevarse el análisis probable de estos pacientes y aconsejarles que traten de ver fotos anteriores, de sus años anteriores, y la pongan secuencialmente para ver si comienzan a ver cambios, porque el paciente como tal, en ciertas ocasiones, al mirarse al espejo, no necesariamente
presenta o refleja el cambio, detecta el cambio de las características espaciales. Pero si nosotros tempranamente podemos ver esto, viendo las fotos, podemos determinar de pronto ese cambio fisionómico era mucho más temprana. El otro caso, enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Se comenta que Elvis Presley tuvo Cushing. Y ahí podemos tener nosotros las características de sobrepeso, la joroba, ojiva, las estrías a nivel del abdomen, a nivel de la región pectoral, a nivel de la región de los brazos. Las características rosáceas a nivel de la cara. Esto es muy característico en los pacientes con enfermedad de Cushing. Y en algunas ocasiones pueden ser considerados como sobrepeso y no necesariamente sea esto. Nosotros le sumamos en la mujer alteración en los cambios menstruales o en el hombre, pérdida de líbido, ya vamos sumando síntomas que nos podrían ir dando la sospecha de que algo nos está sucediendo. O el caso de la ginecomastia, o el caso de la galactorrea, la salida de cierto tipo de secreción a través de los pezones. Y no solo en la mujer, también en el hombre. En la mujer, en la única fase en que te vamos a tener una galactorrea evidente, obviamente, es en el embarazo. Preguntas frecuentes en un tumor de hipófisis. ¿Tengo recurrencia o residuo tumoral después del interrogante? Hay muchos factores que determinar y en realidad esto es una charla para otro. Esto es para un tema para otra charla. Pero sí, podrían existir recurrencias tumorales o residuos tumorales. Posterior a un procedimiento quirúrgico, posterior a algún tipo de tratamiento farmacológico dependiendo del tipo de tumor. ¿Y qué hacemos con ello? Vigilancia. Vigilancia no solamente clínica o hormonal, vigilancia radiológica. Y bajo un consenso multidisciplinario entre el endocrinólogo y el neurocirujano, determinar cuáles de estos pacientes con recurrencia o con residuo tumoral deben de ser tratados o deben de ser nuevamente, deben de tener otra alternativa de tratamiento, como es el caso de la radioterapia gamma knife e incluso reintervenciones quirúrgicas que garanticen la resección de ese residuo tumoral o de esa recurrencia. Y la otra gran pregunta, ¿estoy curado realmente? También es una pregunta a la cual difícilmente podemos contestarla, pero sí podemos decir que en casos de diagnóstico temprano podemos realizar curación de estos casos. El pronóstico es bueno y se suele curar con el tratamiento médico quirúrgico. Algunos tienen comportamientos más agresivos que ya estamos comentando, requiriendo múltiples cirugías y tratamientos más complejos. Tanto los tumores hipoficiarios secretores como no secretores pueden volver a reaparecer tras la aparente curación. Por eso, hacer un seguimiento de por vida mediante controles analíticos, es decir, estudios hormonales, resonancia magnética de alta resolución y o revisión de los campos visuales, es importante. La frecuencia de las revisiones y de las pruebas las marcará el endocrinólogo en función del tipo de lesión y los tratamientos que haya recibido. Es muy importante. Generalmente, el neurocirujano hace un seguimiento de todos estos tumores operados. Pero realmente la base o diría yo, la columna principal de estos pacientes es el endocrinólogo, definitivamente. Y no hablo solamente en el caso de del manejo hormonal, de los pacientes con tumores con hipersecreción hormonal, incluso los no hormonales, porque también ellos son los que deben de manejarse con el endocrinólogo. El endocrinólogo es la base, es la información constante. Va a darle al neurocirujano o a los otros profesionales la posibilidad o no de tratamientos alternativos. Obviamente el neurocirujano siempre a la pista de determinar la recurrencia o el crecimiento de algún tumor, residual que haya acá. Tómese en cuenta algo importante. En muchas ocasiones, cuando nosotros como neurocirujanos operamos estos pacientes, hacemos desde el punto de vista quirúrgico una resección aparentemente total. Y la gran pregunta es,
¿Hacemos la resonancia de manera inmediata? Sí, podemos hacerla, pero no necesariamente puede dar un factor concluyente de que podemos observar en la resonancia la resección aórtica. ¿Por qué? Porque existen muchos artefactos, materiales que dejamos durante esos procedimientos que pueden darnos falsos positivos o negativos de que hay tumores residuales. Y generalmente esperamos una nueva resonancia a los 3 meses, cuando todos esos artefactos se hayan ya desaparecido, para ahí realmente hay casos descritos de tumores residuales postquirúrgicos que sufren un proceso de autodestrucción, significa de autodestrucción, y que en las resonancias progresivas comienzan a desaparecer completamente. Son escasos, pero pueden haber eso. Adenoma de hipófisis. Si mi tumor es benigno, ¿por qué tengo que operarme? Hemos conversado ya las causas. ¿Por qué razón? Las anomalías encontradas con bastante frecuencia en la hipófisis incluyen tumores pequeños y quistes benignos. De hecho, se estima que entre el 20 al 25% de la población general, sobre todo en personas jóvenes, 30 a 40 años, podría padecerlo, aunque en tamaños reducidos y sin que causen síntomas. Mientras que cerca del 10% tendrá una anomalía lo suficientemente grande como para poderse detectar en pruebas de imágenes como la resonancia magnética. Miren, porque habla de este 10% para detectarse la resonancia magnética. Pero tenemos una brecha, una zona gris de pacientes que pueden tener tumores de hipófisis, que pueden ser detectados tempranamente y que en la evidencia radiológica sean tumores pequeños. Multidisciplinario, generalmente hablamos neurocirujano, el otorrino, el anestesiólogo, en el caso de la cirugía estamos hablando. El endocrinólogo, también igual, el antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía, y el seguimiento continuo de estos pacientes. Medicina crítica en algunos casos de pacientes complejos que tengamos nosotros que llevarlos a terapia intensiva, y el oftalmólogo para el diagnóstico prequirúrgico o la valoración prequirúrgica, y también para la valoración postquirúrgica de estos casos, para ver el seguimiento como hemos visto en unas imágenes. Y siempre comento y siempre digo que la tecnología avanza, y al avanzar la tecnología ofrecemos a nuestros pacientes mayor cirugía segura, menos morbilidad y mayor capacidad de resolución de su enfermedad. Así tenemos justamente dentro de ello, por ejemplo, perdón, un segundito. Bueno, lamentablemente no se puede ver el video. Tenemos así nosotros, por ejemplo, este caso. ¿Cómo se debe operar? Tenemos nosotros aquí el caso del neuronavegador, que es como un GPS, la pantalla, la cirugía, el trabajo multidisciplinario, porque este tipo de procedimientos que se hacen actualmente de vanguardia, como son las cirugías endoscópicas, no con microscopio, no endoscópicas, es un trabajo de 4 manos, en la cual podemos ver en esta gran pantalla justamente el procedimiento. Este de aquí es un video justamente de una reconstrucción. Era difícil, pues no se puede lamentablemente ver, pero es un video de la reconstrucción con el neuronavegador de la tumoración. Aquí tenemos el caso de la cirugía endonasal, la microquirúrgica y la endoscópica. Para sintetizar esta imagen, les digo lo siguiente: el caso de la cirugía endoscópica es una cirugía, de la cirugía endonasal, con el microscopio, es como entrar a una casa, mejor dicho, llegar a la casa hasta la puerta principal. Y en cambio, que en el caso de la cirugía endoscópica es como entrar a la casa, pasar el umbral, pasar la puerta y pasearse y reconocer todas las paredes de la casa. Esa más o menos es la idea del comparativo entre lo que estamos hablando nosotros, de lo que es una cirugía con microscopio por vía nasal, y lo que significa
una cirugía con endoscopio, en el cual usted llega con el endoscopio hasta la parte más incógnita de la área de operación. Es decir, aquí pueden ver con el microscopio y con el endoscopio cómo se llega. Es más o menos lo mismo de ver esta torre desde lejos, acercarse con el microscopio y con el endoscopio ver todo el panorama en forma general, sin ventana. El aprendizaje constante de la enfermedad nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué significa esto? Significa que estos pacientes que son operados deben de dejar fumar, moderado consumo de alcohol. Acuérdense que el dejar fumar es importante porque al haber haber tenido este tipo de cirugía, la irritación de las fosas nasales es muy delicado. Entonces, el humo del cigarrillo va a causar mayor problema. El consumo de alcohol tiene que ser moderado, seguir una alimentación saludable, actividad física, vida sexual, puede viajar sin ningún inconveniente. El embarazo es un tema muy interesante para los pacientes que sufren este tipo de tumores y que son operados. Y ahí tenemos el embarazo y el tumor, funciones. En el caso de los tumores funcionales, el microprolactinoma, se aconseja embarazo planificado. Durante el embarazo, no recibir medicación. Recuerde que en los casos de los prolactinomas, es uno de los pocos tumores que pueden ser tratados con fármacos con excelentes resultados y que no se necesita cirugía. Existen excepciones en el cual se deben de operar estos pacientes, como en el caso del sangrado intratumoral que haya que operarlo, o en el caso de que el tratamiento farmacológico del paciente sea intolerante al tratamiento farmacológico, cause muchas náuseas, muchos vómitos, muchos trastornos, o el caso de que el medicamento, el tumor sea resistente al tipo de medicamento, que es otra causa. Y siguiendo con lo mismo, si es un macroprolactinoma moderado, se aconseja con medicación. El adenoma productor de hormona de crecimiento se sugiere resección del tumor previo al embarazo y suspender la medicación. En el adenoma de pacientes con productores de ACTH no se recomienda el embarazo. En tumores no funcionales se aconseja en tumores pequeños. Eso es todo lo que quería conversar y participar con ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta. Doctor, yo tengo una duda. A mí me operaron de un macroadenoma hipoficiario. Un segundito que quiero compartir pantalla. Tengo problemas para compartir pantalla. Función, voy a meter esta pausa. Entonces, compartición no. Un ratito. Tengo la pantalla. A ver, espera un segundito. Aquí está. Puse compartido. No. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí creo que estamos bien. Ya, perdón, tengo que sacar esto de aquí, creo. Ay, caramba. Perdón, deja ahora de sí, compartir. Ya. Sí, eso. Ya, doctor. ahora sí. Ya, deja ahora de sí, compartir ahora sí. y de ahí vuelve a compartir. A ver, que está una función de compartir pantalla. Ya. Así. Ahí, ¿estamos bien ya? Sí. Ahora sí. Bien, perdón, la pregunta ¿cuál era? Disculpe. Bueno, a mí me detectaron este tumor a los 20 años. Actualmente tengo 26 años. Me operaron en el 2016. Y mi pregunta es, ¿se puede provocar o crear este tumor con alguna inyección anticonceptiva o con alguna pastilla anticonceptiva? Ya. Esa es una excelente pregunta. A ver, al ser tumores productores o no productores, la estimulación hormonal exógena, sea esta por un estímulo, en muchas ocasiones hormonas por trastornos menstruales, en el cual el ginecólogo o los trastornos menstruales estimulan con cierto tipo de hormonas,
es verdad, pueden existir ciertos casos de estimulación hormonal. También, pues, yo tengo un caso muy interesante, y eso yo no le he comentado. Tengo un caso muy interesante de un joven que por su tendencia sexual se estimulaba hormonas con la finalidad de incrementar el busto. Y ese paciente comenzó a presentar déficit visual y tuvo el diagnóstico de un macroadenoma pituitario. Ese es un ejemplo clásico de que cierto tipo de estimulación hormonal puede incrementar la formación de tumores hipofisiarios. El embarazo es un mecanismo fisiológico normal en el cual existe hasta una duplicación del tamaño de la glándula pituitaria. Es un estímulo hormonal fisiológico. Y si una paciente embarazada con la preexistencia de un microadenoma o un tumor de hipófisis silente, silencioso, eso que le hemos llamado nosotros incidentolomas, lo tiene ahí, y no lo sabía, ese estímulo hormonal fisiológico puede estimular, valga la redundancia, también al tumor. Yo tengo 2 casos de embarazadas, no por tumor pituitario, sino por otro tipo de tumores, que llega a la teoría de que hay cierto tipo de receptores hormonales que pueden estimular la formación de tumores. Entre ellos está uno que se llama meningioma, otro que se llama meduloblastoma. Tengo 3 mujeres embarazadas con meduloblastomas, en la cual sale la teoría, y fue un trabajo que publicamos en una revista americana, en la que justamente existe la teoría que receptores hormonales en el tumor estimulados, en este caso por el embarazo, hizo el crecimiento del tumor maligno. Los tumores hipofisiarios puede existir esa posibilidad. ¿Puedo hacer una pregunta más, doctora? Sí, por supuesto, la que usted quiera. Tenemos todo el sábado. ¿Este tumor afecta a mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi humor? ¿Afecta a mi comportamiento? El hecho de tener el impacto psicológico propio de decir que tenemos un tumor, o en este caso un tumor de hipófisis, le va a afectar a usted, obviamente. Ahora, ¿cuánto puede afectar la parte? Vamos a separar la parte emocional en 2 grupos. La una, el impacto psicológico propio de saber que tengo este tipo de tumor. Eso me va a causar a mí problemas emocionales, de depresión, cambios de conducta, de agresividad, me puede cambiar cambios incluso en la libido, me puede acarrear problemas dentro del punto de vista de la integración social propia. Pero también hay el otro grupo, que es la causa orgánica, fisiológica, de que el tumor nos pueda causar eso. Y ahí vamos a tener nosotros el caso de tumores muy grandes, que como les enseñaba esa imagen, pueden invadir o presionar el cerebro, sobre todo podría presionar el lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal tiene mucho que ver con el comportamiento del individuo, con la función mental, con el comportamiento, con la conducta, con la memoria. Entonces sí, puede existir, si tomamos un tumor muy grande, puede existir este problema. También puede existir. Pero que el tumor como tal cause en el 100% un trastorno en la conducta del individuo como tal, como tumor, no necesariamente. Doctor. Creo que la siguiente persona es Yasmín Rosales, que está alzando la mano. Podemos alzar la mano para llevar como que un orden. Hola, buenos días. Buenos días, Yasmín. Mire, también tengo 2 preguntas. Lo que pasa es que yo tengo el adenoma hipofisiario, pero el mío fue diagnosticado hace 3 años. Entonces, ahorita me hicieron como hace un mes la resonancia y disminuyó un 40%. Yo obviamente cambié mi alimentación por completo y empecé a tener más cuidados, ¿no? Pero lo que sí veo que no me ha mejorado es que desde que me diagnosticaron el adenoma, yo tengo infecciones bien recurrentes vaginales. O sea, si termino mi periodo, me dan infecciones. Cada que hay intimidad, me dan infecciones. Entonces, cuando voy con el médico o el ginecólogo, realmente no encuentro una causa, no, solamente me dan como para la infección
para el momento, pero no me atacan realmente la raíz del problema. ¿Cree que de eso también tenga mucho que ver que me den infecciones del adenoma? A ver, la primera pregunta que le quiero hacer a usted es, ¿el diagnóstico del tumor, necesitó cirugía o no necesitó cirugía? Esa es la primera pregunta. No, no necesité porque me dijeron que era funcionante y con la medicación me redujo el crecimiento. Ya, perfecto. Entonces, funcionante, probablemente un prolactinoma, es decir, secreción de prolactina. Sí, ¿Bien? sí. Exactamente, está muy bien, perfecto. El hecho que haya reducido un 40% es positivo, es decir, ahí tenemos un mayor grado de efectividad del tratamiento en el caso de su tumor. Sí, Sí. puede existir, porque la prolactina como tal es una hormona que no solamente va a regularle la parte de la lactancia, o en este caso de la parte de la glándula mamaria, regula y también tiene ciertas interacciones con cambios cíclicos a nivel de las hormonas sexuales. Esos cíclicos, si usted tiene trastornos menstruales irregulares, puede dar o conllevar a que ese cambio o esos trastornos menstruales cambien el pH a nivel de su zona íntima. Y ese cambio de pH de su zona íntima hace que sea presa de infecciones recurrentes. Pero no de una manera directa el tumor como tal, sino todo el cambio o el circuito o la alteración hormonal. Puede cambiar el pH. Y al haber un cambio de pH vaginal, un cambio de pH en su zona íntima, obviamente esto va a implicar que usted pueda tener infecciones recurrentes. Ok, pero entonces no hay nada que pueda ayudarme a evitar que se me vayan quitando. O sea, mientras esté esto, así voy a estar siempre. Digamos que la pregunta, ¿qué tipo de tratamiento hay? Más es el ginecólogo. Tomando en cuenta esto que le estoy informando, debería demandar algún tipo de fármacos que regulen el pH de su zona para justamente evitar este tipo de infecciones. Ok, y mire, y también el otro año quería embarazarme. ¿Cree que haya problema con las infecciones que me den en el embarazo y aparte el tumor, como lo estaba mencionando, crezca? Eso es lo que justamente estuvimos hablando. El embarazo en el caso de los prolactinomas no está prohibido. Está estrictamente controlado por el endocrinólogo. Y no solo por el endocrinólogo, por su neurólogo o neurocirujano. Tiene que estar controlado ¿en qué sentido? En ver la secuencia radiológica, es decir, controles radiológicos para detectar a tiempo el crecimiento o no de ese tumor. Hay una cosa muy importante, reducción del 40% del tumor bajo una efectividad ¿de qué? De una efectividad de un tratamiento farmacológico. Usted suspende el medicamento y al suspender el medicamento, ¿qué va a suceder? Puede existir un efecto de rebote que significa un aumento del crecimiento del tumor. Si usted está embarazada, aumenta los niveles de prolactina, lo cual puede estimular al tumor a que haya un mayor crecimiento. Ahí viene la parte justamente de que el endocrinólogo debe de controlar eso de ahí. En muchas ocasiones, las mujeres con prolactinoma no deben de prohibirse el embarazo. Lo que sí debe existir un control bastante exacto. Y ahí viene la otra pregunta que es muy de pronto no se la he hecho, que se la puede saltar. Bueno, y yo quiero quedar embarazada, pero no quiero tener el riesgo de que me crezca más el tumor. Que me crezca más el tumor. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Operarlo. Sacarlo. ¿Cuál? En Pittsburgh, cuando de las indicaciones quirúrgicas de los prolactinomas, cuando hablan de las indicaciones quirúrgicas, indicaciones quirúrgicas de los prolactinomas, que como dije son escasos, ponen ellos, al final de todo lo que he comentado, ponen ahí, toma de decisión del paciente de erradicación completa de su enfermedad a través de una cirugía. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente ustedes, las mujeres con prolactinoma, el mayor deseo de ustedes es el embarazo. El embarazo, ustedes, esa espada de Damocles, de tener un prolactinoma ahí y que ustedes no tienen la incertidumbre de saber qué puede pasar, qué puede suceder con él. La vigilancia, si la toma de decisión es otra, que no sea quirúrgica, como en el caso suyo que está con medicamentos, debe de ser vigilado de una manera muy rigurosa
durante el procedimiento, durante el periodo de embarazo. Yo he tenido 1 o 2 casos de mujeres con tumores de hipófisis productores de hormona de crecimiento y hemos detenido nosotros la toma de decisión quirúrgica porque quieren ellos embarazarse, pero le hemos vigilado a esos tumores. Y la mayoría no han crecido, o si han crecido, no en la magnitud que implique tener que correr a operar. Contesto su pregunta. Ok, ¿y usted cómo cómo vigila? Porque no se pueden hacer resonancias, ¿es nada más por la analítica, por sangre? Se puede hacer por analítica, por sangre y también por resonancia. Y una cosa que le quiero comentar, la resonancia no es una contraindicación, el embarazo, perdón, no es una contraindicación de resonancia. Si vamos a ese punto. La tomografía sí. Ok, ¿Ya? ok, muchas gracias. Nada. La siguiente, iPhone de Camila, puede hacer su pregunta. Doctor, yo quisiera hacerle 2 preguntas también. La primera es que a mí me diagnosticaron con un tumor en la hipófisis me dio, al principio la endocrina decía que no tenía nada, que era un tumor inactivo. Finalmente lo que era que tengo acromegalia, pero además de eso me produjo muchas más enfermedades, escoliosis, prediabetes, y algo muy curioso es que ella me hizo exámenes de hormonas, bueno, unas que me salieron alteradas, pero la testosterona no me salió alterada, pero mi cuerpo, o sea, tengo bigote, barba, pelos en la barriga, pelos en todo el cuerpo, o sea, vellos de hombre, o sea, es impresionante, vellos de hombre y la testosterona la tengo normal. Entonces yo fui al ginecólogo, el ginecólogo me dijo lo mismo, es que tu testosterona está bien, y me mandó unos medicamentos que no sé qué, pero él tampoco, o sea, no hubo una respuesta del por qué tanto vello, más que todo el vello facial y el vello de la barriga, porque es que es impresionante, vello grueso y largo, negro, o sea, entonces yo quería saber si era que tenía que ver mucho más con el tumor que con la testosterona. Ya, tu pregunta es muy importante. A ver, la acromegalia tiene ciertos estigmas o ciertas características clásicas que sabemos solamente a nivel osteomuscular, sino también a nivel orgánico. Aumento del corazón, aumento del tamaño del corazón, las características óseas, etc. El caso también endocrinológico, como la prediabetes que usted le acaba de mencionar, es decir, la tendencia a causar diabetes, la tendencia a causar hipertensión arterial. Es decir, hay un sinnúmero de factores que regula la hormona de crecimiento. Cuando usted me hizo la pregunta, me pareció interesante que al principio la endocrinóloga le dijo de que era un tumor no funcionante, pero que seguro después las características ya físicas suyas determinaron justamente la alteración de la hormona de crecimiento. Ahí viene la pregunta que puede ser es, ¿estamos hablando de un tumor productor solo de hormona de crecimiento? ¿O estamos hablando de un tumor que está produciendo, que puede ser una hiperproducción mixta? Hormona de crecimiento, posiblemente ACTH, hicieron estudios de cortisol. Esas son preguntas que yo le hago a usted. ¿Por qué? Porque de pronto esa es la parte en la que todavía no se ha investigado un poco. El hirsutismo es los vellos en el cuerpo, tiene que ver en más proporción es a los casos endocrinológicos como el exceso de ACTH, el cortisol, que puede ser por una causa hipofisiaria, pero también puede ser por una causa suprarrenal. Es decir, sí habría que investigar un poco más esta parte de aquí. Y la otra, ¿fue operado o no fue operado el tumor? Porque si estamos hablando de un tumor, de un macroadenoma en la cual está recibiendo usted tratamiento, y las evidencias clínicas, síntomas, signos y hormonales no son de completo resultado, es muy probable que se requiera ahí de un tratamiento quirúrgico. Sí, que a mí, hasta mi tumor no ha sido operado. A mí el tumor me lo descubrieron apenas hace 4 meses. Ya estoy sí, ya lo van a operar. Y otra cosa era que el neurocirujano, yo no sé en Colombia cómo se maneja, o es que en diferentes países se maneja diferente, pero aquí en Colombia el neurocirujano fue un poco cruel porque él me dijo que no era necesario operarme el tumor, que era solo con tratamientos. Pero en la endocrina, cuando se dio cuenta que mi hormona estaba en 700, ella me mandó a cirugía.
El neurocirujano me dijo que yo sufro de migraña, pero para él eso no es migraña, era como una tensión que yo, como yo tengo escoliosis y eso me dio como una joroba, yo estoy como enjorobada. Entonces él me dice que eso no es una migraña, sino que es una tensión en toda la columna que yo tengo. Me mandó otros medicamentos, que no sé, pero para mí sí sigue siendo migraña. No, excelente lo que usted acaba de decirme ahorita. Mire que habló algo de joroba. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los productores de ACTH? Usted vio el dibujito ahí de la persona que estaba ahí con una joroba atrás. Sí, sí, sí. Ya, ahí viene es justamente lo que le comento. La pregunta es si usted no tiene un tumor de producción mixta y tiene el problema de acromegalia y no tiene el problema de ACTH. Su tumor es quirúrgico y erradicando ese tumor va a rever en parte o en gran parte este problema que usted tiene. Pero es importante tomar en cuenta el diagnóstico. Usted le han dicho que tiene migraña. Cuadro clínico que le hablé yo antes de síntomas de migraña. Muchos médicos hablan migraña, 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 nada más, pero no es así. Por eso es que hay que tratar de detectar tempranamente. Ustedes, como pacientes, ya tienen el diagnóstico, pero van a ser ustedes los portadores de otras personas que no tienen diagnóstico, que probablemente ustedes les estén ayudando cuando sean tengan este tipo de síntomas. Vigilar bien todo este tipo de síntomas. En el caso suyo personal, yo creo y voy la tendencia a creer que su tumor es de producción mixta y que hay que operar porque hay que operar. Listo, muchas gracias, doctor. Disculpe, otra cosa, disculpe. Eh, el otro tema es que el cansancio, yo no sé por qué, o sea, yo tengo solo 23 años, pero yo siento que yo tengo como 80 años, o sea, es un cansancio impresionante, o sea, yo siento, las rodillas me truenan, no puedo subir escalera, no puedo bajar escalera, o sea, yo lo que no entiendo es que, bueno, yo sé que todo es hormonal y todo, pero porque el cansancio es lo que más a mí me ha matado, o sea, el cansancio es una cosa Son que componentes de esta enfermedad. Lamentablemente son componentes de esta enfermedad. Suele llevarse estos síntomas por largo tiempo, incluso hasta después de operar, pero definitivamente el regular todos estos síntomas, paliar en parte todos estos síntomas es con el tratamiento efectivo. Usted, todos estos síntomas que me está comentando es porque es usted portadora de este tumor que le está causando. Todos estos síntomas. Lamentablemente no hay una explicación específica de cada uno de los síntomas. Es el conjunto de síntomas producto de esta enfermedad. muchas gracias, doctor. De nada. La siguiente persona, Fernanda González, por favor. Hola, doctor. Bueno, yo quería comentarle, bueno, yo tengo un microadenoma, un prolactinoma, y yo lo que tengo fue que me lo detectaron hace casi 4 años, y a mí me lo detectaron justamente porque empecé con unas migrañas, que así me dijeron que en ese momento que tenía migrañas, y por mucha galactorrea. Y lo que me pasó después fue que después de tener la galactorrea, me hicieron una resonancia y salió que era un microadenoma. Me atendí con un ginecólogo, que ahí fue que descubrió que tenía, bueno, tiempo después de que me dieran el diagnóstico, se dieron cuenta que se me empezaron a hacer unas bolitas en los senos y a partir de ahí se me empezaron a hacer, se me empezó a hacer fibrosis en las mamas. Y me quitaron, de hecho me tuvieron que quitar una bolita del seno y ya después, pues he seguido con tratamiento, con ginecólogo porque he ido a endocrinólogos y no me quieren tratar porque dicen que mi microadenoma, pues que mi adenoma es muy pequeño, pero sin embargo, si yo dejo de tomar cabergolina, empiezo con episodios de galactorrea, cansancio y también, bueno, mucho cansancio, mucho sueño, mi periodo es muy irregular y pues justamente, pues mi pregunta es, ¿cómo puedo
cómo me pueden regular para que no me salga tanta, ni tener tanta galactorrea y y que también no tenga problemas de que me vuelvan a salir bolitas en las mamas, porque ahorita estoy en proceso de que me van a hacer un estudio porque al parecer me salió otro tumor en las mamas muy grande y pues la verdad a mí no me gustaría que me estén quitando, que me tengan que quitar pedacito por pedacito y pues esa es mi duda. Sí, vea, ahí hay dos cosas, hay que tomar en cuenta algo. El microadenoma, el microprolactinoma como tal, es actualmente, como antes les indiqué, tratado con fármaco por parte del endocrinólogo. La pregunta es, si hay persistencia de galactorrea, ¿cómo están los niveles de prolactina suyos con la dosis que le está dando el medicamento? Porque eso es muy importante. El endocrinólogo tiene que, en base a esos niveles de prolactina, determinar en algunas ocasiones la dosis que le va de tratamiento farmacológico. Y la otra también es obviamente la evidencia radiológica continua de vigilancia que hay que tomar muy en cuenta, porque podemos tener nosotros una dosis X de tratamiento farmacológico, pero si no tenemos una evidencia radiológica que el microadenoma no ha avanzado, difícilmente podemos determinar si la dosis que se está dando es la adecuada. En otras palabras, yo puedo tener una dosis X de fármaco, controlarme la enfermedad funcional, pero no anatómica, es decir, que puede crecer el tumor. O lo contrario, puede controlarse la enfermedad desde el punto de vista anatómico del tamaño, pero funcionalmente no. Ahora, esta galactorrea que usted tiene, sí he sabido que de una u otra forma, a nivel de las glándulas mamarias, por el mismo exceso de función de la glándula mamaria, puede crear formaciones quísticas en algunas ocasiones relacionadas a la hipersecreción. Pero también he sabido de que hay muchas patologías mamarias que no tienen una relación directa con la galactorrea. Entonces, yo creo que su ginecólogo tiene que evaluar bien la parte de el tipo de lesiones que tiene usted a nivel de mamas. El mastólogo, aquí es lo más aconsejable, le digo, es el mastólogo, el que se dedica a mama, que determine bien el perfil de las características de estos tumores que usted tiene en la mama, para poder de esa forma considerar o clasificar qué tipo de patología tumoral tiene usted, si tiene una relación o no con respecto a la parte de la galactorrea. Y el consejo que yo le doy es que la evaluación radiológica es importante y los niveles de prolactina es importante, tomando en cuenta la dosificación que el endocrinólogo le está dando. Sí, bueno, mi prolactina más alta ha sido de 276 y últimamente mis prolactinas, justamente me la toman después me suspenden el medicamento, la cabergolina, y 3 meses después me tengo que hacer el estudio de prolactina y me ha salido que ya no se eleva a 200, pero se eleva a 70, 120. Y el tumor creció un poco desde la primera resonancia hasta mi última resonancia, que fue este año. Creció un poco, creció muy poco. Pero fue el periodo en que usted suspendió la cabergolina. No fue como que durante todo el tiempo, porque me lo han estado dando la cabergolina y me la retiran un tiempo. ¿Pero por qué la retiran? Porque pues dicen que después de tanto tiempo, lo que me han dicho es de que después de tanto tiempo, lo que me dicen es de que ya de estar regulada la prolactina y que entonces es cuando me la retiran. Y pues he estado cambiando de médicos. ¿Cuánto tiempo tiene con el tratamiento? Llevo casi 4 años. No. Casi 4 años estando con estos periodos tomando la cabergolina. Si usted me pregunta a mí, si yo tengo una evidencia radiológica de un leve aumento del tumor,
así los niveles séricos de la prolactina no sean netamente elevados, debe continuar con la misma. Y ahí viene la gran interrogante que hay que tomar en cuenta. Eso es muy importante. Puede ser que usted tenga un tumor, que una parte sea funcional de la prolactina, hiperprolactinemia, un hiperprolactinoma, pero hay células que no producen hormonas y está creciendo el tumor. ¿Sí me entiende? Es decir, si esa posibilidad puede existir. ¿Cómo puede ser posible que con tratamiento, según usted me está informando, creció un poco el tumor? De pronto no es necesariamente todo el tumor productor de hormona, sino que un 70% del tumor es productor de hormona y un 30% no es productor de hormona. Y ese es el que está creciendo. Por eso, el tratamiento radiológico, perdón, el seguimiento radiológico es importante. El manejo del fármaco tiene que estar supeditado a los niveles hormonales, a la dinámica radiológica del tumor. Y hay otra cosa, está descrito de que cuando se suspende el medicamento puede existir un efecto de rebote. Es decir, suspendo el medicamento y crece el tumor más. Entonces, sí creo yo que hay que evaluar bien su caso y analizar si estamos frente, primero, a una resistencia por parte del medicamento a su tratamiento. Segundo, el hecho de que haya crecido el tumor un poco. O sea, hay que evaluar bien su caso. Ok, doctor, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la siguiente persona creo que es Guicho Mendoza. Hola, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué tan preocupante o hasta qué grado es preocupante el líquido que sale de la nariz después de una operación del tumor? Ya. Bueno, cuando hablamos nosotros del líquido que sale de la nariz, ¿cuánto tiempo tiene usted de haber sido operado? Perdón, antes de todo eso. Pues de hecho me operaron el martes. Ya. Este martes. Este martes, ya. A ver, lo primero que hay que hacer es tomar muy en cuenta que le operaron por la nariz, supongo yo, ¿no? Sí. Ya. Si le operaron por la nariz, existe la posibilidad de que hay una incidencia de hasta el 6% en las cirugías endoscópicas endonasales o las cirugías endonasales de fístula de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es la fístula de líquido cefalorraquídeo? El líquido que está alrededor del cerebro, que al operar, si el tumor es muy grande y abarca por encima de la membrana que se llama diafragma celular, y al sacarlo, puede existir la disrupción de esa membrana y salir líquido. Si el tumor es muy pequeño y está dentro de la silla turca, la probabilidad de que haya una fístula es casi nula. Si es en el primer caso, su tumor, que no sé si fue grande o fue pequeño, y hubo salida de líquido, tiene que ser esto regulado y tapado mediante un sinnúmero de técnicas para cerrar ese defecto. No hay que confundir secreciones nasales normales después de la cirugía, como moco, como una secreción cero hemática, es decir, como líquido sanguinolento pero acuoso como gelatina, a veces pedazo de costras, a veces salida del líquido con un poquito de tipo amarillo, como hilos. Esos son procesos de salida del líquido aceptables en todo este tipo de intervención quirúrgica. Pero si nosotros estamos hablando de un líquido que sale, usted se agacha y sale y se le riega en la cara como agüita, por decirlo así, como agua, o como que usted tiene una sensación por la parte posterior de la boca como que traga agua, hay que preocuparse, porque ahí sí podemos estar pensando de que existe una fístula de líquido cefalorraquídeo. Es decir, la salida de este líquido que al medio de la boca y la nariz puede implicar riesgo de una infección, es decir, una meningitis.
¿Por qué? Porque si sale el líquido, también pueden entrar bacterias. Por eso es importante siempre tomar en cuenta esa característica del tipo de líquido. Cuando mis pacientes me llaman por este problema, lo primero que le digo es esto: ¿qué tipo de líquido es el que le sale? Cuando me dicen ellos, sale el líquido como que fuera agua, me agacho y sale enseguida el líquido como que fuera agua, vaya a emergencia, porque es probable que tenga una fístula de líquido, cefalorraquídeo. Pero si el paciente me dice, doctor, me sale como un moco, me sale como una secreción, a veces hasta náusea me da porque me salen ese tipo de cosas, no se preocupe, eso es normal porque eso se va a ir biodegradando, disolviéndose poco a poco. En su caso, fue un tumor, mi pregunta, ¿un tumor grande o pequeño? Eso es lo primero que quiero saber. Sí, era un macroadenoma. Macroadenoma. Ajá. Fue operado por la nariz. Entonces, ahí la otra pregunta también es que es importante. ¿Fue con microscopio o con endoscopio? Porque son dos técnicas diferentes. En el caso del microscopio, el cierre que dejan ahí es menor que en el caso del microscopio, que es con mayor tipo de capa. Entonces, lo importante en este caso es si es una secreción. ¿Usted tuvo unos tapones dentro de la nariz? Sí, sí tuve 2. Ya, y esos tapones ya se los retiraron. Sí, me los quitaron casi al día siguiente. Perfecto. ¿Y ahorita hay salida como moco o como líquido agua? Es como una mucosidad amarilla. Entonces, estése tranquilo, no es fístula. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, no se preocupe. Muchas gracias. El siguiente es Santiago Santillán, por favor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor, primero por la explicación. Siempre es bueno saber sobre nuestra enfermedad. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Quisiera saber, en primer lugar, ¿cómo contrarrestar el dolor de cabeza de esta enfermedad, específicamente de la acromegalia? Bueno, el efecto fisiológico de cómo duele la cabeza ya le expliqué antes, qué es lo que significa. El dolor de cabeza es por un efecto de compresión sobre esa membrana. Incluso en los microadenomas o macroadenomas intracelares que producen este efecto de compresión sobre la membrana, causan este tipo de dolor. Realmente decirle, hay un tratamiento específico para el dolor de cabeza por ese tipo de tumor, no existe como tal un medicamento específico. Se utilizan varios medicamentos. Es decir, si yo hablo de un paciente que ya que estamos por diagnosticar, disminuir este tipo de dolores de cabeza es la erradicación de la enfermedad, es decir, operar, obviamente, ¿no? Si es un tumor que no necesita fármaco. Pero si estamos hablando posterior a una cirugía, dolores de cabeza posterior a la cirugía, ahí hay varios factores que pueden determinar el dolor de cabeza. Primero, lo que es el asunto del tipo de abordaje que se hizo. Segundo, recuérdense que cuando se hacen los abordajes, casi el 98%, y eso se los escribo con letras grandes, con números grandes, casi el 98% de los tumores de hipófisis se hacen por vía nasal, incluso los tumores gigantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos pacientes que son operados a través de la nariz van a tener dolores de cabeza. Son característicos los dolores frontales, a nivel de la cara, como tipo sinusitis. ¿Por qué? Porque a través de esta vía nosotros nos conectamos con estas cavidades que están en la cabeza, en la cara. Y eso puede causar un dolor tipo pesantez. Entonces los dolores generalmente son con analgésicos. Lo que sí, la causa postquirúrgica, hay que ver con el otorrino, porque hay veces que los pacientes que fueron operados por ahí pueden hacer colecciones en los senos paranasales, sobre todo en lo que corresponde al seno maxilar, al seno frontal, y ser tratado por medio de tratamientos específicos a través con los otorrinos, que los otorrinos vienen y hacen limpiezas a nivel de la zona de los senos paranasales para disminuir la tensión que hay ahí, por ende disminuir el dolor. En algunas ocasiones deben de ser tratados con antibióticos también, para de esa manera disminuir la probabilidad de una sinusitis postquirúrgica. Pero tal como le indico, el dolor de cabeza es por un tumor, ya está la explicación, el tratamiento y la erradicación de la causa. Si es postquirúrgico, hay que buscar la causa en este caso. Como les estoy explicando a ustedes, el caso de la sinusitis postquirúrgica, el caso de dolores en el nivel de la región frontal, sobre todo. La siguiente pregunta. Sí, bueno, en el caso en particular, el mío, yo fui operado ya hace un año.
lamentablemente tenía un macroadenoma, actualmente todavía existe un microadenoma, me parece que es de 8 milímetros, y continúa trayendo complicaciones. Entonces, yo también quería preguntar en el tema de la medicación, cabergolina y sandostatin, que son las medicaciones, bueno, que actualmente se nos estaban entregando. En primer lugar, ¿cuán efectivo es el tema de cabergolina para este tipo de tumores? ¿Desaparece, no desaparece, se lo controla? Y sandostatin, ¿cuál es el efecto de esta medicación? Si obviamente se la pone cada 3 meses, cada 4 meses o cada que hay frecuencia en el hospital por el costo del medicamento. Bueno, verá, yo, obviamente el tratamiento farmacológico no lo manejo yo, lo maneja el endocrinólogo. No puedo darle una explicación y una experiencia clara y precisa con respecto a los efectos de respuesta de este tipo de tratamiento. De forma general, puedo decirle de prolactinoma, está bien claro. No hay ninguna duda que está haciendo efectos muy positivos, evitando alguna cirugía. Pero no tengo yo una experiencia, yo no manejo la parte farmacológica, eso lo maneja más bien el endocrinólogo. Ya, doctor, muchas gracias. Siguiente persona, Gilberto Torreón. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, buen día. Hola, mi nombre es Gilberto, yo fui operado en el 2012 de microadenoma, tengo acromegalia. En el 2017 estuve con tratamiento de radioterapia y actualmente estoy con cabergolina y la enclotide se llama el medicamento. Mi pregunta es, doctor, ¿qué signos tendría que ver, consecuencia de la radioterapia, signos de alerta que tendría que ver o preguntarle a endocrino si algún síntoma tuviera post la radioneurocirugía? Radioterapia, porque no puede tener radioneurocirugía porque al parecer la lesión no nos permitía ese procedimiento. Usted no fue operado, ¿no? Sí, fui operado en el 2012. Y en el 2012 luego hubo un tumor residual, era un tumor pequeño. Así es, era un microadenoma. En el 2017 estuve con radioterapia convencional y actualmente con medicamento. Bueno, claro. La pregunta con respecto a la radioterapia sí es muy importante. Actualmente lo que corresponde a las indicaciones para hacer radiocirugía o gamma knife, para ser más exacto, cualquiera de los dos. En los macroadenomas, en los tumores, en forma general, está bien claro que da resultados para los tumores pequeños, como una segunda alternativa, sea esta residual o sea esta recurrente. Más allá de la posibilidad de barajar la posibilidad de que sea quirúrgico también. La radioterapia convencional, eso es muy importante, la radioterapia convencional ya no está indicada para este tipo de tumores. Voy a darle un ejemplo un poquito más preciso de esta manera. Si yo aquí tengo el tumor y me dan una radioterapia convencional, mis dedos son los haces de radiación. Va a este objetivo que es el tumor, pero de este objetivo del tumor me llega solamente una parte, el resto va acá. Es decir, permite que la radiación llegue al tumor, pero también irradia las partes vecinas. Y cuando hablamos de partes vecinas, tomando en cuenta la transparencia, la imagen que le di, cómo la glándula está cerca de los nervios ópticos, cerca de las arterias y de los nervios lateralmente. Entonces usted sí ve radioterapia aquí, pero también parte de la radiación se va a esa zona. Por eso uno de los mayores riesgos que hay es el hecho del compromiso del quiasma óptico. Y está descrito también disminución de la agudeza visual por radioterapia. El gamma knife es el mismo haz de radiación, pero todos llegan al mismo punto y minimiza la radiación lateral.
Por eso ya la radioterapia holocranial eso no se utiliza. Es el gamma knife, que permite radiar allá. Complicaciones, la que acabo de decir. Una son el hecho de que pueda existir de manera hasta, incluso está descrito hasta posterior de varios años, trastornos a nivel del quiasma óptico o de los nervios ópticos. La otra, panhipopituitarismo. ¿Por qué? Porque la radiación llega al microadenoma que está parte aquí, pero también usted tiene tejido hipofisiario normal. Entonces también le va a agarrar la glándula de la hipófisis normal. Es decir, le irradia el microadenoma y le irradia también la glándula normal. Por eso, la radioterapia o gamma knife, para ser más exacto, no es el tratamiento inicial de los tumores de hipófisis. La cirugía endoscópica que le estamos comentando tiene una capacidad tan resolutiva de que usted cuando entra con el endoscopio al microadenoma puede diferenciarlo, o macroadenoma incluso, puede diferenciar lo que es tejido tumoral de la glándula normal. Actualmente tenemos medicamentos que le administramos al paciente por la vena y llegamos al sitio y podemos ver cómo ese medicamento impregna al tumor y a la glándula la tiene de otro color, por decirlo así. A esa capacidad resolutiva tenemos nosotros para diferenciar. Tal cual que incluso disminuye la agresión de la glándula y por ende las complicaciones como la diabetes insípida, que es tan comentada posterior a este tipo de cirugía. Esa es la diferencia entre lo que es la cirugía endoscópica y lo que es la cirugía transnasal con microscopio quirúrgico. Más allá de decir que la radioterapia no es la indicación inicial, pero las complicaciones con la radioterapia son con cierta frecuencia significativa cuando no tenemos claro el entorno de la glándula normal con el tumor hipofisiario. Ok, doctor. Entonces, ¿tendría que estar alerta en cuanto a lo que es la visión, más que nada? La visión y su perfil hormonal. Ok. Bueno, mi perfil hormonal desde hace 4 años ha estado estable. Digo, sigue siendo alto para los niveles que debemos de estar. Pero como les comentaba, son 4 pastillas de cabergolina por semana y una inyección de laetoltide por mes. Y eso nos ha permitido pues tener una estabilidad. Continúe con eso. Ok. ¿Y qué tan importante es el deporte en ese sentido también? Entre nomás, haga deporte. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. De nada. Petita Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes y a todos también buenas tardes. Doctor, por hacerle una consulta. Mi esposa fue diagnosticada hace 2 años con acromegalia por un macroadenoma. Le estaban haciendo el tratamiento con sandostatin. Se postergó este tratamiento hace ese lapso. Los síntomas de mi esposa han empeorado un poco por los dolores, por el dolor de rodillas y todos los síntomas que conllevan la enfermedad. Y el primer doctor le dijo que la cirugía tenía que hacerse. Ahora empezó nuevamente con la medicación por este problema de salud que hay a nivel nacional, pues empezó nuevamente, gracias a Dios. Pero en este caso el doctor le había dicho que con la medicación le va a calmar un poco los dolores de cabeza y todo lo que le comenté. Y que la cirugía no se hacía tan urgente, se podría decir. Es un macroadenoma, ¿no? Sí, macroadenoma. No sé, doctor, ¿usted qué opina sobre esto? Y lo otro, la última pregunta sería de, doctor, si por favor me puede ayudar con un horario para poder conversar con usted en privado. Nosotros somos de la ciudad de Ibarra. Le agradezco, doctor. Ya.
A ver, le voy a contestar a la pregunta. A ver, en lo que respecta a la parte del macroadenoma como tal, que usted me acaba de comentar, el tratamiento es quirúrgico, 100% quirúrgico. La alternativa farmacológica, como sabemos en la acromegalia, es un tratamiento coadyuvante que va a controlar. Pero tanto los endocrinólogos, los neurólogos y todos los que estamos inmersos en este tipo de enfermedad, sabemos que el tratamiento principal es definitivamente el quirúrgico. Y hay que tomar muy en cuenta que usted tiene un tumor no pequeño, un tumor grande, que probablemente también esté afectando las vías ópticas, probablemente. Los dolores de cabeza y todos los síntomas que usted me indica, muy probablemente se deba al factor, sea hormonal, como producto o como déficit hormonal, porque también los macroadenomas, y eso es muy importante, no necesariamente significa que el tumor que no produce hormonas no causa malestares, más allá de los visuales y dolor de cabeza, porque puede comprimir, el tumor puede comprimir una estructura que se llama tallo pituitario y hipotálamo, y eso puede producir deficiencia hormonal. Y la deficiencia hormonal traducirse clínicamente con los malestares que usted dice. No sé si era un tumor productor de hormona o no, pero igual la explicación de sus síntomas son estos. Lo que sí yo le aconsejo y le digo, esto tiene que ser operado. Es claro y preciso de que un macroadenoma tiene que ser operado. Y entre la cirugía va a facilitar la calidad de vida, va a mejorar los niveles hormonales y va a ser más controlable. No esperemos, yo creo que presenté unas imágenes, no sé si todos estuvieron ahí presentes, presenté unas imágenes de tumores totalmente agresivos, inmensos, que me llegan ciegos de 1 o de 2 años, de haber sido operados por cirugías de ojos, por córnea, tratados por glaucoma y todo eso ahí. Y cuando vemos ese tipo de tumores, decimos, ¿por qué razón no podemos hacer el diagnóstico temprano de estos tumores? En el caso suyo, yo le sugiero cirugía. Con respecto a mi número telefónico, ya eso ya, después usted mismo puede ir en las redes y puede encontrar el número. O puede decirle a la señora Margarita que le dé el número, sin ningún problema. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, doctor, sí, ya tengo su contacto. Quisiera saber en qué horario en la semana le puedo llamar para conversar, por favor, doctor. No se preocupe, llámeme usted a la hora que usted desee. Estamos aquí para servir. Cuando usted Muy quiera. amable, doctor. Usted me Gracias. llama nomás, ahí coordinamos. Tengo bastantes pacientes de Ambato. Sí, nosotros somos de Ibarra. Doctor, entonces me estaré comunicando con usted para no se preocupe, sacar unas dudas que tenemos y ver qué se puede hacer. No se preocupe, ahí estamos para ayudar. Le agradezco. Buen día, doctor. Buen día. Siguiente persona, María Cristina, de Los Ángeles. Doctor, buenas tardes. Quería consultarle, por ejemplo, yo tengo 36 años, todavía no he tenido hijos. Hace 3 años me detectaron un adenoma de 4 milímetros dentro de la encía turca. Y bueno, siempre he estado tomando una pastilla, una cabergolina a la semana. Ahora último estoy tomando una pastilla y cuarto y mi prolactina está de 12. Yo quería saber, por ejemplo, me gustaría quedar embarazada el siguiente año, pero ¿cuánto de prolactina tendría que tener o qué recomendaciones me darían? Bueno, a ver, fisiológicamente en el momento del embarazo va a aumentar los niveles de prolactina. ¿Estamos de acuerdo? Va a aumentar los niveles de prolactina. Por ende, existe una alta posibilidad, como había comentado, de que ese tumor pueda crecer. La dosificación del medicamento que le van a dar está supeditado a su endocrinólogo en base a qué? En base a los niveles, no tanto ya de la prolactina, sino a los eventos a las evidencias radiológicas de la resonancia continua y habría que hacerlo. Ahora, hay una duda muy importante que el endocrinólogo debe de disiparlo. ¿La cabergolina es teratogénica? ¿Qué significa eso? ¿Puede acarrear alteración en el feto del bebé? ¿Puede ocurrir algún trastorno
del feto en el crecimiento, eso es algo que deberíamos de consultarle al endocrinólogo. Porque lo que suele ocurrir es lo siguiente. Recuerden que hay dos fases en el embarazo. La fase embrionaria y la fase fetal. La embrionaria es la fase en que el bebé se está produciendo todos sus órganos, está organizándose, está haciendo todos sus órganos, su corazón, su hígado, sus riñones, todo. Ese es el periodo de tiempo en que es más vulnerable a que pueda existir alguna malformación congénita en cierto tipo de medicamentos, estoy hablando yo, no necesariamente la carbagolina, desconozco y sería muy bueno comentar esto con su endocrinólogo. Porque lo que suele hacerse en muchas ocasiones es que en ese periodo embrionario se suspende el medicamento y se va observando radiológicamente y con los niveles séricos de la prolactina cómo va evolucionando. Y si todo va bien, esperar, nada más. Pero si vemos que hay indicios de crecimiento y pasa la fase embrionaria, en mi criterio personal, vuelvo a repetir, no soy endocrinólogo, es muy probable que usted pueda mantener los controles de los niveles de prolactina, siempre y cuando él lo considere necesario. Pero recuerde, en el embarazo hay un proceso de aumento fisiológico de la prolactina. Por ende, la clave aquí, más que la misma nivel de prolactina, es el estudio radiológico, la resonancia hipófisis. ¿Alguna otra duda? Creo que la siguiente persona... Doctor, ya, perdón. sí, discúlpeme. Yo quería saber si me hago un embarazo, ¿cómo se llama? In vitro. Ahí sé que se inyectan hormonas, ¿no? ¿Puede afectar en algo o no es recomendable que yo me haga ese tipo de tratamiento? No le sugeriría. No le sugeriría, pero sí sería bueno que usted consulte igual con su ginecólogo que le está ofreciendo este tipo de embarazo in vitro. Sí sería bueno que consulte, pero no tengo yo casos de pacientes y no he visto casos de pacientes que han hecho embarazo, se han hecho este tipo de procedimientos in vitro, ¿no? Y cuánto es la efectividad cuánto es la probabilidad de que haya problemas a nivel de aumento del tumor. La verdad que en ese sentido sí no tengo mucha experiencia, pero yo creo que como un consejo personal que yo le doy a usted en ese caso, tomando en cuenta porque usted quiere quedar embarazada y ese es el sueño de toda mujer, hable con su ginecólogo, hable con su endocrinólogo, y hagan una reunión, hagan un consenso. Yo cuando tengo casos así en la cual está justamente en esa toma difícil de decisión, prefiero hacer un comité. Entonces, hago el comité con todos los que están inmersos en el caso, para que de manera unificada saquemos criterios. Mi sugerencia es, hable con su endocrinólogo que le está ofreciendo este tipo de embarazo, hable con su endocrinólogo también, hagan un consenso, que los dos se comuniquen y los dos mantengan una decisión unificada para el bien suyo y de su bebé. Ok, doctor, gracias. De nada. Siguiente persona, Eric Enamorado. Hola, bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho, dígame nomás. Yo tengo un macroedema funcionante detectado hace 3 años y medio. Tenía un tamaño de 4 centímetros y me he operado 2 veces. ¿Ya? Ahorita mide 2.8 centímetros por 1.6. Tengo acromegalia, leche por los pezones, dolor de cabeza, problemas de vista, diabetes tipo 2. La hormona de crecimiento, la primera vez que me la chequeé me salió 1600 más. Y la prolactina, la última que me chequearon fue de 450. Me operé 2 veces, 25 sesiones de radiación,
Tomo 4 pastillas de gabergolina a la semana, casi hace 1 año y medio. A veces quiero hacer ejercicio, pero el mismo dolor no me deja. Y si me pongo a hacer un poco, está bien, pero si hago demasiado, ahí es donde me empieza a molestar. Entonces, la pregunta es si el dolor puede ser estrés también, o puede ser lo mismo del tumor, porque a veces me relajo con distraerme o algo y solo me dejo de hacer ejercicio o algo y me vuelve el dolor, como que me vuelve la mente a pensar en esto y me da el dolor. ¿Y cuántas veces se puede ser operado por la nariz también de vuelta? Entre todo, yo lamento mucho todo lo que está pasando con usted, ¿no? Me parece que todo el proceso que te ha llevado ha sido bastante difícil. Lo primero que quiero saber es, ¿las 2 cirugías fueron por vía endoscópica, por vía endonasal, endoscópica, o fue por el cráneo? No, fueron por la nariz. Sí, por la nariz, ya. Sí. ¿Fue con endoscópica, fue endoscópica o fue con microscopio? No sabe eso, no le explicó el médico. No, eso sí no me lo dijeron. Claro. Bien. El punto es el siguiente, verá. Un macroadenoma pituitario de 4 centímetros. Le comenté al principio el tamaño que tiene la glándula pituitaria, que es del tamaño de una alberja. Una alberja tiene no mayor de 10 milímetros. Entonces usted tiene que más o menos ya tener una dimensión de lo que implica el tener ese tumor ahí. El haber sido operado por 2 ocasiones, en la cual hormonalmente definitivamente usted no está controlado, porque están altos los niveles hormonales que usted me acaba de comentar, que ha presentado radioterapia, porque le han dado hasta radioterapia. Es claro que la evidencia de actividad tumoral continúa, a pesar que indique de que tiene 2 centímetros del tumor. Y mientras existe un aumento de los niveles hormonales, así usted tenga 1 centímetro, en este caso con el diagnóstico de hipersecretor de hormona de crecimiento, sigue siendo la indicación de tratamiento de resección tumoral. ¿Cuántas veces tiene que ser operado? Usted me acaba de decir. Es la parte de cuántas veces puede ser operado no me preocupa tanto, le diré, porque sí tiene que ser operado definitivamente. Sino que recibió radioterapia. En los pacientes que reciben radioterapia, antes de eso, el tumor de hipófisis es un tumor friable. ¿Qué significa friable? Que yo llego allá y lo veo y se puede sacar fácilmente, se libera fácilmente. Cuando estos tumores de hipófisis han recibido tratamiento farmacológico o radioterapia, tienen otra característica. Son tumores más duros, más friables, son más sólidos. Para que tengan ustedes un poquito más de idea, es como decir que yo tengo un queso tipo ricota, que es bien suavecito, y tener un queso que es maduro, que es duro. Háganse la idea de esas consistencias. El macroadenoma que no ha recibido radioterapia ni farmacoterapia, que es operado, es como el queso ricota, bien suavecito. En cambio, el otro es duro, porque ya recibió radioterapia. Pero el hecho de que tenga niveles altos de los niveles hormonales es suficiente para saber que la radioterapia no hizo ningún efecto. El procedimiento a realizar en el caso suyo es una resección quirúrgica. Así haya usted presentado 2 veces vía endoscópica. Es la única manera de poder llegar a resolver su problema. Llegar por vía endoscópica, erradicar el problema con la resección del tumor, con toda la tecnología de punta, con todo lo que hemos conversado o lo que se ha conversado brevemente con respecto al abordaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nosotros podemos llegar a ese sitio y sacarlo. Ahora, también depende mucho, y eso es muy importante, en qué parte de la glándula esté el tumor. Si está central, si está lateral, bueno, pues esas son otras características
que al médico neurocirujano le da la estrategia de cómo llegar allí. Pero en forma global le digo, sus malestares, su perfil hormonal alterado, indica que usted tiene un tumor de 2 centímetros, el cual sigue activo. Y algo más, los pacientes con adenomas, productores de ACTH, y adenomas, productores de hormonas, son los que con más frecuencia recidivan. ¿Qué significa recidivan? Que pueden reaparecer, a pesar que así se quede un poquito. Se quede un poquito, pueden reaparecer. Pueden reaparecer. Está descrito eso de ahí. ¿Se puede quitar todo el tumor también? ¿Vale? Se puede eliminar todo el tumor, porque me han dicho que no se puede sacar todo porque peligroso lo matan a uno. No, a ver, eso, yo creo que, bueno, ya entraríamos a detalles un poco más específicos. Creo que su médico tratante o con usted quien quiere ser tratado tiene que tener la suficiente experticia para aclararle a usted cuáles son los riesgos y los beneficios. Y lo más importante, saber cómo hay que hacer, qué se va a hacer y qué riesgos los hay. En forma global le digo yo, con mi experiencia personal, el hecho de operarle a usted un tumor de hipófisis tiene su riesgo como cualquier otra enfermedad. Todo depende de, primero, la experticia del médico. Segundo, ser guiado con todos los protocolos para llegar a un éxito y con una mínima morbilidad. Y tercero, depende mucho de dónde se ubique el tumor. Obviamente yo a usted no le puedo decir cuál es ese pronóstico, cuál es el riesgo, dónde está su tumor, porque no tengo sus imágenes, no tengo las evidencias radiológicas y clínicas para decirle a usted realmente, mire, este tumor sí lo podemos sacar. Pero vuelvo a repetir, en mi experiencia personal, la mayoría de los tumores que son operados, existe la posibilidad con técnica adecuada de hacer una excelente resección. Sí, porque me dijeron que estaba dentro de la silla turca. Es que está dentro de la silla turca porque la silla turca es donde está la glándula de la hipófisis. Y ahí dentro de la glándula de la hipófisis es que se produce el tumor. Si usted me dice eso, yo ya le puedo dar panoramas de que realmente sí tiene que ser operado. Ahora, le doy un consejo personal. Si usted desea, averigüe por medio de la señora Marguita mi correo electrónico y mándeme las imágenes. Y yo ahí podría darle una mayor apreciación real de qué es lo que tenemos ahí frente a eso. Muchas gracias, doctor. De nada, un gusto. La siguiente, Dalia, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Yo tengo una pregunta. A mi esposo le detectaron un macroadenoma hipofisiario hace como 3 meses y el endocrinólogo le recetó la cabergolina y ya tiene 2 meses tomándola. La prolactina que él traía alta la traía en 200 me parece y nuevamente le volvieron a hacer estudios y sigue en la misma cantidad en 200, o sea, no bajó nada. Sin embargo, él presentaba como mareos o vértigos y eso sí ya se ausentaron, ya no ha vuelto a tener ese tipo de síntomas que fueron los que nos dieron pauta para que lo estudiaran y ahí fue donde lo encontraron el macroadenoma de casi 4 centímetros. Muy bien su pregunta y le voy a responder de la siguiente manera. Esta es una pregunta excelente y qué bien que me la haya hecho. Vamos primero a definir un concepto claro. Tumor, macroadenoma o microadenoma productor de prolactina. Se llama hiperprolactinemia. Considerado mayor a 500 es considerado pactonomónico de un microadenoma o macroadenoma productor de hormona de hormona de prolactina. Usted me indica que tiene un tumor de 4 centímetros, mi señora. 4 centímetros significa que ese tumor está dentro de la silla turca y abarcó encima de la silla turca. Cuando abarca por encima de la silla turca, comprime algo que se llama tallo pituitario, que es la conexión entre la glándula de la hipófisis y el cerebro.
Ese tallo pituitario transmite todas las conexiones de inhibición y producción de prolactina y otras hormonas. Cuando yo tengo un tumor grande que me ha abarcado hasta el tallo pituitario y me empuja el cerebro, puede producir un síndrome que se llama pseudoprolactinoma. ¿Qué significa? Pseudo, falso. Es decir, tiene hormona de 200, de prolactina de 200, y el médico le dijo, este es un productor de prolactinoma. No. ¿Por qué? Porque el tumor comprimió al tallo pituitario, empujó el hipotálamo y produjo una alteración de una sustancia que hay en el hipotálamo que se llama factor de inhibición de prolactina. Entonces, cuando lo empuja y produce el déficit de ese factor de inhibición de prolactina, no existe esa llave que controla que el tumor, que la glándula produzca normalmente la prolactina, sino que se excede. Eso se llama pseudoprolactinoma. Por la información que usted me da, estoy casi seguro que el caso de su esposo es un pseudoprolactinoma, es decir, un macroadenoma 4 centímetros como pseudoprolactinoma y que es quirúrgico. No es con tratamiento. El tratamiento que le vaya a dar le va a suplir parcialmente los niveles en algunas ocasiones. En otras ocasiones, absolutamente nada, pero el tumor va a seguir creciendo porque usted está frente a un tumor que realmente no produce hormona, sino que empuja ese factor y hace disminuir esa sustancia que se llama factor inhibidor de prolactina y hace que la glándula acelere la producción de prolactina sin tener ese freno. No sé si me expliqué. Sí, muy bien. Entonces el caso de mi esposo sería netamente quirúrgico y hoy nos habían comentado que pudiera ser operado por la nariz o en su caso por la parte del cráneo, pues ¿cuál es la más viable o cuál es que él... Hace unos minutos comenté, el 98% de los tumores de hipófisis se operan a través de la nariz. Y desde las últimas 2 décadas, hace 20, 15 años, no lo presenté ese caso ahí, por vía endoscópica a través de la nariz. Hay 2 vías, como le expliqué, el del microscopio y el del endoscopio. El del microscopio es como que usted entra por la nariz y se queda hasta la puerta de la casa y de ahí mira todo dentro de su casa. En el endoscopio, usted entra con el endoscopio hacia el sitio donde está el tumor. Es decir, usted entra a la casa y ve todas las paredes de su casa. Y eso, en los últimos 15, 20 años, ha hecho que la frecuencia de operaciones con microscopio disminuya y la frecuencia con endoscopio aumente, a tal extremo que prácticamente ahorita todos los tumores de hipófisis se operan por la nariz con endoscopio. Ha llegado la técnica del endoscopio que ya ahora no solo operamos tumores de la nariz, operamos tumores que están en la base del cráneo anterior, que están incluso a nivel del clivus, que están incluso a nivel hasta de la columna cervical, en la parte cervical. A eso hemos llegado. Es decir, su paciente tiene que ser operado por vía endoscópica. Por el cráneo no. ¿Por qué? Porque por el cráneo le abren aquí, yo soy neurocirujano, le abren aquí y le retraen el cerebro para llegar al sitio donde esté el tumor. Y resulta que la visión del neurocirujano a través de la nariz está el nervio y el tumor está abajo. Por aquí usted ve el tumor y los nervios están arriba. No sé si me expliqué. Sí, entonces lo más viable sería entonces por ahí y aparte yo le preguntaba esto por el tamaño porque he escuchado y he leído muchas pues opiniones de personas que padecen lo mismo y hablan ellos de microadenomas, pero yo preguntaba esto por el tamaño del tumor. No, el suyo es macroadenoma, es grande, debe ser operado por vía endoscópica, los resultados son excelentes. Si usted desea puede entrar ahí a
a YouTube, a mi página, y va a ver ahí algunos casos de pacientes con tumores de hipófisis, tumores gigantescos, grandes, operados. Es decir, la indicación está clara, es vía endoscópica endonasal. Vía transcraneal, no. Ok. Esto, en el caso de mi esposo que no ha tenido ningún otro síntoma, se tiene que operar porque se tiene que operar, ¿verdad? Aunque no tenga síntomas. Así es, sí o sí, porque va en un momento dado a acarrear los nervios ópticos y comienzan los problemas oftalmológicos. Ok. Muchísimas gracias, doctor. De nada, para servirle. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda su paciencia, por toda su explicación, pues muy clara y precisa. Gracias a los compañeros que nos acompañaron desde México, Bolivia, Argentina, Venezuela, España. Pues muchísimas gracias, doctor, y espero pues contar con usted para una próxima ocasión. Y gracias a todos. A ustedes les agradezco, espero de que la charla que les he dado, de una u otra manera, no solamente la información hacia ustedes que son portadores de esta enfermedad, sino que ustedes sean a su vez los portadores de otras personas que probablemente puedan tener esta enfermedad y tengamos que diagnosticarla tempranamente para evitar justamente tener que ver tanto sufrimiento en estos pacientes con tumores tan grandes que me vienen generalmente. Así es, doctor. Con la experiencia que tenemos, pues la idea es esa, difundir, pues contar nuestra experiencia, ¿no? Para que otras personas sean detectadas a tiempo. Yo ahora que estoy escuchando, pues cuando tenía por ahí 20 años, me dijeron que tenía como peligro de desprendimiento de la retina. Puede ser que ahí ya apuntaba algo de lo que estaba creciendo en la hipófisis, pero no fui diagnosticada sino hasta los 55 años. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, doctor, un abrazo grande y pronto estaré visitándolo en Solca. Ahí estamos. Cuídense mucho. Pasen bien todos ustedes. ¿Okay? Pasen bien, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Pasen bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Anita, por ayudarnos. Gracias a todos por la iniciativa. Muchas gracias por esta charla también, doctor. Gracias, Rafaelito. Que se vuelvan a repetir estas charlas muy, muy interesantes. Y que se conecten los compañeros también. Así es. Que tengan un lindo fin de semana. Igual para todos. Gracias. Doctor Valdez, muchísimas gracias. Excelente charla. Y compañeros, saludos.